Estupendo día. Hoy asistimos a nuestra sesión final de su curso Análisis de Regresión y Series de Tiempo. Prácticamente ya nuestro cierre tiene que ver con la última revisión de las variantes en los modelos de heteroscedaticidad autorregresiva condicional o nuestros ya conocidos modelos ARCH. Estaremos viendo de forma particular los modelos GARCH, que sin duda ofrecen una interpretación mucho más interesante, mucho más parsimoniosa, como lo veníamos mencionando desde el video pasado. Así que sin más por el momento, comencemos. Comenzamos con un breve resumen de lo que veíamos en el video pasado. Recordar la estructura general de nuestro modelo autorregresivo condicional heterocedástico y claro, ahora en su versión generalizada o veníamos resumiendo por sus siglas GARCH. Bueno, el ejemplo que tenemos ahí sin duda que es el que revisamos en la sesión pasada. Tenemos en la ecuación número 1 nuestra ecuación de la media condicional y la ecuación 2, así como la ecuación 3, básicamente la ecuación 3 es nuestro resumen de la ecuación 2. Notar que la ecuación 3 entonces está cuantificando los parámetros ARCH y los parámetros en azul destacados con esta sumatoria están reconociendo los parámetros GARCH. En muchas ocasiones, más que la propia naturaleza de la estructura de la media condicional de una variable, por ejemplo, financiera, una variable típicamente a lo mejor de interés para ustedes, comunidad actuarial, sin duda que es por sí sola es interesante, pero más que la ecuación de la media condicional, lo que en ocasiones resulta interesante para modelar y pronosticar tanto dentro como fuera de la muestra es precisamente la volatilidad implícita en esa variable objetivo y sub t. Entonces, bueno, este conjunto de ecuaciones que tenemos aquí simplemente son un pequeño recordatorio de lo que vimos en la sesión pasada. Habíamos concluido también en la sesión pasada que el modelo más parsimonioso que nosotros pudiéramos quizá estar encontrando en análisis actuarial y financiero es precisamente la estructura GARCH 1,1 o un modelo GARCH 1,1, porque a grandes rasgos, recordar que mencionábamos la sesión pasada que este modelo en particular tiene en su interior anidado una estructura ARCH con rezago infinito. Entonces nos quedaremos de aquí en adelante con nuestra estructura GARCH 1,1, donde nuestra media condicional la tenemos en esta ecuación de la parte inferior y la varianza condicional tiene prácticamente un parámetro ARCH y un parámetro GARCH, como lo pueden estar observando allí. Esto sin duda estarán observando en el libro que estamos revisando de cajón, que es el libro de Brooks, Econometría Financiera. Estamos revisando por ahí el capítulo 8, capítulo 9. Se comenta que este conjunto de modelos, en particular el GARCH 1.1, son básicamente una fuente primaria de información para especificar ciertas problemáticas en análisis financiero, en análisis actuarial. Bueno, ¿qué es lo que agregamos el día de hoy que no estaba en la sesión pasada? Agregamos quizás solo esta diapositiva que tiene que ver, uno, con cómo es el procedimiento de estimación de un modelo GARCH en general de orden PQ, pero nos enfocaremos en el GARCH 1.1. El proceso de estimación es finalmente a través de máxima verosimilitud, donde estaremos asumiendo una distribución normal gaussiana para el tema de los errores. Este supuesto en particular puede tener sutiles diferencias y de aquí precisamente surge una variante del GARCH. Esa variante se rompe en asumir un GARCH que tal vez tiene una distribución que no es normal gaussiana, sino es una distribución de Student y otra distribución explícita que estaremos diseñando para el término de error en diapositivas posteriores. Ese es el comentario número 1. Dejo aquí escrita la función de el algoritmo de máxima verosimilitud que nos permite precisamente generar los estimadores beta, así como los estimadores alfa y beta de nuestros coeficientes en la ecuación de la varianza condicional. Siguiente comentario. Efectivamente, también la literatura te comenta que bajo las especificaciones GARCH, claramente ya sabemos cómo definir una estructura de la varianza condicional
Y esa estructura explica precisamente la dinámica heterocedástica autorregresiva condicional a través del tiempo de las varianzas de los residuales en el modelo de la media condicional. Pero, además, en el modelo Garch emerge también una especificación particular y solo en el modelo Garch para la varianza no condicional. De tal suerte que también, además de tener una parte condicional de la varianza, que ya la conocemos, en la estructura Garch surge también una parte específica de la varianza que no es condicional y en ese sentido es un componente que ustedes observarán no depende de los rezagos de los residuales y tampoco depende de los rezagos de la propia estructura de la varianza estimada. Es un componente fijo si quieren verlo así, ya que observarán alfa 0 es el intercepto en mi ecuación de la varianza condicional, alfa 1 es mi coeficiente asociado al rezago cuadrático del error de mi ecuación de la varianza condicional y lo mismo en cuanto a beta. Este beta 1 es precisamente este mismo beta que aparece aquí. Esa expresión define el componente constante. Esta expresión específica de la varianza no condicional surge bajo la estructura Garch siempre y cuando le ofrezcamos ciertas condiciones de estabilidad a la dinámica de la varianza. Estas condiciones de estabilidad, que así suele denominarse en términos prácticos, implican que alfa y beta de nuestra ecuación de la varianza condicional, en este caso el alfa 1 y el beta 1 para el Garch 1,1, sean sumados y esa suma de los estimadores sea menor que 1. Estamos imputándole entonces ciertas condiciones de estabilidad a la función varianza heterocedástica condicional. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque si resulta que la suma de A y B, de alfa y beta en esta ecuación de la varianza condicional exceden la unidad, paso número 1 o consecuencia número 1, la parte no condicional de la varianza no está definida. Y en segundo lugar, el Garch 1,1 suele cambiarse de nombre, se denomina un Garch 1,1 no estacionario en varianza, lo que implica que posiblemente tengas que estimar un modelo Garch, pero que suele conocerse como un Garch integrado. Un Garch que tiene que ser diseñado específicamente para devolverle a la ecuación de la varianza condicional el atributo de estabilidad con fines de que los pronósticos sean de nueva cuenta factibles. Esto evidentemente va más allá de los alcances de un curso con estas características y por lo tanto simplemente lo dejamos en la narrativa. Este tipo de modelos, cuando alfa y beta exceden la unidad sumados, derivan en modelos iGarch. Consideración también en relación a alfa y beta, que están precisamente en mi ecuación de la media condicional, a este alfa 1 y este beta 1. Si alfa 1 y beta 1 son cercanos a la unidad, eso implica en términos empíricos que los impactos, los choques de la varianza condicional serán altamente persistentes y por lo tanto los clusters de volatilidades que ustedes pudieran estar graficando son excesivamente largos a través del tiempo. De igual manera, si alfa 1 y beta 1 excede la unidad, los impactos en la varianza condicional generan pronósticos que lamentablemente tienden a ser cada vez más imprecisos, pues estos tienden a crecer, conforme tu pronóstico fuera de la muestra tiende a incrementarse. Esa es una gran restricción que tenemos en cuanto a nuestros modelos Garch, en general PQ, pero también de manera particular en nuestro Garch 1.1. Veamos un primer ejemplo para ilustrar precisamente lo que hemos venido comentando tanto en el video pasado como en este. Ahora ya nos enfocaremos exclusivamente en el modelo Garch 1.1 a partir de un dataset que nosotros ya teníamos desde el video pasado. El dataset es WPI-DTA. Recordar que está en el post previo asociado al video de la sesión anterior o bien lo pueden encontrar en nuestro blog asociado a este video que están justamente ustedes viendo el día de hoy. Del dataset que ustedes tienen como WPI-DTA y que pueden llamarlo a través del do que veremos en un instante, quizás solo plantearemos la narrativa general. Si observan, en la ocasión pasada usamos ese dataset, pero lo usamos de manera tremendamente restringida, ya que simplemente hacíamos pruebas de hipótesis para evidenciar la presencia de efectos Arch con un modelo que prácticamente no tenía regresores. Recordar ese atributo específico de ese modelo de WPI.DTA. Hoy en particular vamos a enriquecer ese modelo y vamos a pensar lo siguiente.
Asumiremos, que de hecho así lo vamos a validar en nuestro software, asumiremos que la manera más adecuada para modelar la dinámica del índice de precios al mayoreo es a través de un modelo ARIMA, de un modelo autorregresivo con cierto orden o con orden 1, de media móvil, orden 4, y evidentemente estaremos comprobando que la variable WPI en términos logarítmicos tiene una fuerte tendencia que la rompemos si es que la trabajamos en primeras diferencias. Por eso estaremos trabajando bien la variable diferencia del logaritmo natural de WPI, como lo tienen en el lado izquierdo de la ecuación, en función de su primer rezago. Aquí está el componente AR1 y en función de un proceso de media móvil de orden 4. Esto puede ser definido a través de un arma 1,4, asumiendo que, ojo, sería un arma si yo a mano realizo e integro en Stata las primeras diferencias. Como yo estoy generando esa estimación de las primeras diferencias manualmente, entre comillas, entonces tranquilamente puedo hacer un arma. Estoy trabajando un arma para una serie que ya es estacionaria de orden 1. Pero igual ustedes lo pueden hacer a través de meter en Stata la información necesaria para tener un ARIMA en sentido estricto, 1 por el proceso autorregresivo, 1 por el primer orden de la diferenciación que tenemos que realizar y 4 por el orden de media móvil. Si ustedes deciden trabajar este comando ARIMA, importante, la ecuación que está aquí cambiaría porque ya no aparecería en Stata su ingreso de la primera diferencia a mano, sino ingresan la variable como logaritmo natural y dejan que Stata calcule las primeras diferencias. Vaya, que nosotros nos quedaremos con la versión manual, observarán que la diferencia es nula, prácticamente estaremos obteniendo lo mismo ya sea con el comando arma 1.4 o arima 1.1.4 para estimar esta ecuación de la media condicional. Observar entonces la estructura de este modelo ARIMA o ARMA, como quieran verlo. Y estaremos asumiendo que este componente específico, que ya está más acorde a la notación que veíamos desde los ARIMAs y los Seasonal ARIMAs, este término random precisamente tiene una distribución normal con media cero, pero hay un componente de varianza heterocedástica autorregresiva condicional aquí. De tal manera que ese componente de varianza heterocedástica autorregresiva condicional puede ser modelado ahora a través de un proceso Garch. Hay un coeficiente asociado al proceso Arch, un coeficiente beta 1 asociado al proceso Garch. Por eso el numeral es Garch 1 por el componente ARCH y 1 por el componente generalizado ARCH. Estas serán entonces nuestras dos ecuaciones a estimar a través del software. El gran objetivo, no perderlo de vista. El objetivo es muy, muy sencillo. A mí me interesa en primer lugar modelar cómo es que se comporta la dinámica del índice de precios al consumidor. Pensando en que es un índice de precios, estamos aplicando el logaritmo y las primeras diferencias, pero la estructura del modelo no se altera en ese sentido, la estructura interpretativa. A mí me interesa saber cómo se comporta a través de un ARIMA 1.4, cómo se comportan mis pronósticos, tanto dentro de la muestra como fuera de la muestra, del índice de precios al mayoreo. ¿Cuál es el gran objetivo de ese modelo? Pronosticar qué ocurrirá con la inflación medida a través de este índice de precios al mayoreo, qué ocurrirá con esa inflación tanto dentro de la muestra como tal vez 3 periodos fuera de la muestra, 4 periodos fuera de la muestra, 5 periodos fuera de la muestra, en fin. Me interesa la parte del pronóstico utilizando la ecuación de la media condicional. Pero además ahora surge un interés extra. Yo estoy ahora en condiciones de responder preguntas del tipo, oye, ¿y ahora cómo tú anticipas que se comportará la volatilidad de la dinámica del índice de precios al consumidor? Bueno, pues entonces ahora también vamos a diseñar una ecuación que precisamente modele esa volatilidad, pronostique dentro y pronostique fuera de la muestra esa volatilidad asociada al índice de precios al mayoreo. Esos son los grandes objetivos que tenemos. Si ustedes se van por favor a su display en Stata, a su archivo do, permítanme hacer el cambio de pantalla.
Si ustedes se van a su archivo DO, observar que el archivo que estamos utilizando el día de hoy ya está posteado en el blog en la entrada asociada a este video que están revisando. El archivo DO se llama Arch Demo 1, Demo 01. A pesar de que se llama así, observar que el ejemplo 2 ya implica que estamos utilizando nuestra estructura Garch 1.1 en un proceso de media condicional que tiene claramente asociado un ARMA o un ARIMA 114, como lo veníamos diciendo. Entonces el archivo es archdemo1 y estaremos revisando nuestro ejemplo 2. Paso 1. Llamamos a nuestro dataset que está disponible en la línea número 6. Observarán que Stata ya me ha presentado nuestro dataset ya conocido, índice de precios al mayoreo. Segunda variable, nuestra serie de tiempo, nuestro numeral que está marcando los cambios en el tiempo. Y variable número 3, el logaritmo natural del índice de precios al mayoreo. Pueden hacer ustedes un tsline, hacer un pequeño etiquetado. Vamos a hacer primero el etiquetado, ¿qué les parece? Vamos a hacer las líneas 7, 8, 9. Simplemente estamos etiquetando nuestras variables. Línea 10, estamos haciendo la descripción de nuestras variables. Observarán que entonces ya saben que está midiendo cada una de las variables que están involucradas en ese dataset. Y ahora entonces estaremos observando lo siguiente. Si ustedes ejecutan por favor su línea 10, voy a quitar estos numerales que ustedes no los tienen. Yo los tengo aquí porque vaya, hice algunas pruebas antes del video, por supuesto. Lo que tienen ustedes es precisamente este gráfico que les está presentando la dinámica de nuestra variable objetivo. Esta es mi variable y que trato de pronosticar tanto dentro como fuera de la muestra, pero además me interesa graficar la volatilidad de esta variable a través de la estimación de sigma cuadrada GOR. Empezamos entonces con esta variable. Observarán que por definición no es estacionaria, tiene una fuerte tendencia. Se queda en manos de ustedes realizar todas y cada una de las pruebas Dickey-Fuller para comprobar que efectivamente la variable que tenemos que trabajar es nuestra variable en primeras diferencias. Esa es la variable planteada en primeras diferencias. Observar que ya tiene un comportamiento errático, ya parece replicar una dinámica de ruido blanco, pero aquí es en donde emerge nuestro diagnóstico gráfico sobre el análisis de la pertinencia de aplicar un modelo Arch o bien un modelo Garch. Ya no nos enfocaremos en el modelo Arch porque este gráfico ya lo habíamos planteado en el video pasado. Y tranquilamente este gráfico, así como la prueba de hipótesis, me indicaban que sí había presencia de efectos Arch. Por lo tanto, simplemente voy a modificar sutilmente esa estructura Arch y la voy a plantear de manera generalizada para realizar un modelo generalizado Arch 1,1. ¿Por qué nos quedamos con el 1,1? Por el tema de que ese modelo resume buena parte la realización infinita de un proceso ARCH. Entonces nos quedaremos con esa estructura tremendamente parsimoniosa. Y observar que aquí está el clúster 1 de volatilidades que sugieren pensar que posiblemente una estructura Garch será sin duda importante. Reitero, ya no nos enfocaremos en detectar el orden del proceso Arch porque la estructura Garch 1.1 resumiría particularmente cualquier realización Arch que nosotros estemos sugiriendo desde ese modelo específico. Aquí también hay otro clúster de volatilidades. Aquí también tenemos otro en particular. Entonces, simplemente yo estoy evidenciando con la línea 11 que 1 no es estacionaria. Ustedes realizarán los diagnósticos de no estacionariedad. Realizarán también los diagnósticos para sondear que esto efectivamente ya es nuestra variable adecuada a trabajar. Es el t-sline de la primera diferencia del logaritmo natural del índice de precios al mayoreo. Hasta ahí entonces tenemos claro nuestra variable objetivo. Recordar que decíamos, vamos a asumir que para generar la estimación de la mean equation o de la mean conditional equation, voy a pensar entonces en tratar de sondear cómo es que se comportaría aquí un arima. Ya sé que es una arima porque es integrada de orden 1, observar que estamos trabajando la primera diferencia. Solo entonces me interesa sondear cómo se podría estar comportando el proceso autorregresivo y el proceso de media móvil.
líneas 14 y 15 están graficando esos análisis de correlaciones. La función de autocorrelación me da indicios de que posiblemente haya un moving average de orden 4. Yo estoy pensando en ese moving average de orden 4 porque precisamente los 4 primeros rezagos son los que marcan esos grandes picos, esas grandes espigas en relación a los otros. También, sin duda, aquí está la posible disyuntiva que no revisaremos, pero ustedes ya cuentan con los elementos para realizarlo, para contrastar el modelo que hagamos frente a uno que está incluyendo tal vez estos dos rezagos adicionales en el proceso de media móvil. Yo me quedaré con estos 4 primeros que están aquí. Entonces, mi conclusión es que es un moving average de orden 4. La partial autocorrelation function me está indicando claramente que es un proceso autorregresivo de orden 1. Hay una gran espiga tremendamente significativa que me está indicando el orden del proceso AR. De igual manera, ustedes están en condiciones de contrastar el modelo que yo les estaré ofreciendo aquí como resultados contra otro en donde, además de agregarle ese orden del moving average que dije hace un instante, le agreguen este orden extra del auto regressive. Entonces será quizá la versión alternativa, uno con moving average de orden 6 y que agregue también un autoregressive de orden 2. Pudieran pensar ustedes en esa versión alternativa que se esté contrastando con la que yo les estaré presentando, que es un Moving Average 4, Autoregressive 1. De tal suerte entonces que ahí es precisamente en donde tenemos ya esta estructura. Yo ya definí aquí explícitamente que voy a estar utilizando los 4 rezagos asociados al proceso de media móvil, un solo rezago asociado al proceso autorregresivo y así entonces estoy modelando yo mi ecuación de la media condicional. Me interesa también definir entonces el modelo Garch 1.1 con esa estructura condicional para la varianza de nuestro término de error del modelo que está planteado en la ecuación de arriba. Los estimadores que yo les presento aquí, vamos a plantearlos entonces. El comando es la línea 17. Vamos a hacerlo a través de comando y ustedes luego lo harán a través de menú. Observar la estructura del comando, vamos a hacer un modelo arch en donde la variable dependiente es la diferencia del logaritmo natural del índice de precios al mayoreo. Como opciones, Stata requiere que le informes cuál será la característica de la estructura arch. Solo tienes un rezago por los parámetros arch, solo tienes un rezago por los parámetros Garch y la ecuación que está modelando la min, la media condicional, es una arima 1,04. Mucho cuidado con esto. Yo estoy haciendo una arima 1,04 porque manualmente, valga esa expresión, yo ya estoy aplicando la primer diferencia. Ustedes pueden dejar explícito una arima 1,14 si eliminan el operador de primeras diferencias para el logaritmo natural del índice de precios al mayoreo. Pueden hacerlo, comprobarán que llegan exactamente a los mismos resultados. Entonces, mi línea 17 genera los estimadores que me interesan. Y este es precisamente el conjunto de estimadores que ustedes tienen en su diapositiva, que dicho sea de paso también está posteada en el blog. Comentarios que quizá destacaremos de estos resultados que ustedes observarán son prácticamente los mismos que están aquí. Yo destaco la estructura en rojo porque precisamente eso es lo que ahora estoy agregando como modelo extra a estimar para tener una definición básica de mi varianza condicional. Estamos ahí asistiendo a la estimación de los parámetros asociados al arch, lo que veníamos conociendo como los pis o los fis me parece, y los parámetros Garch, que son simplemente el conjunto de, perdón, no los pi, sino el alfa 1. Este alfa 1 es el asociado al arch L1 y el beta 1 que tengo aquí, ahora sí, es el asociado al modelo Garch. Los coeficientes resulta que son significativos, solo es significativo el coeficiente asociado al proceso Garch, no es significativo el coeficiente asociado al proceso Arch. Vale la pena mantener ambos, quizá valdría la pena entonces responder esa pregunta a través de una prueba de hipótesis para estos dos estimadores, sondeando si son conjuntamente significativos o no en nuestra ecuación de la varianza condicional. Primer gran comentario. Segundo gran comentario, observar que ya tenemos también los estimadores asociados a
el proceso autorregresivo y al proceso de media móvil. Ya tenemos sus 4 coeficientes asociados a los 4 lags, pero resulta que de los 4 coeficientes asociados al proceso de media móvil, 2 de ellos no resultan significativos. El último sí, el primero sí. Por esa razón, quizá valdría la pena también sondear qué hay de la significancia conjunta de estos dos impactos, tanto del moving average de orden 2 como del moving average de orden 3. Entonces, en resumen, antes de generar nuestros pronósticos relevantes, vamos a diseñar pruebas de hipótesis para afinar un poco más nuestro modelo. Primer gran prueba de hipótesis será para sondear si conjuntamente el alfa y el beta asociados a la ecuación de la varianza condicional de mi modelo Garch son conjuntamente significativos. Segunda gran prueba de hipótesis, evaluar si el rezago 2 de la media móvil y el rezago 3 de la media móvil son también conjuntamente significativos con fin de saber si los depuramos o no. Antes de realizar esas pruebas de hipótesis, repliquemos nuestra regresión, pero ahora a través de menú. Seleccionen por favor Statistics, se van a Time Series, modelos ArcGarch y ArcGarch Models. Yo voy a borrar todo lo que tengo aquí para empezar de cero tal como ustedes lo están haciendo seguramente. Vamos a ingresar como variable dependiente la primera diferencia del logaritmo natural de nuestra variable objetivo WPI. Vamos a especificar que no solo tendremos una estructura Arch, sino también una estructura Garch de orden 1. Ahí ya tenemos especificado nuestro Garch 1,1. En la pestaña modelo 2 agregamos los atributos específicos de la ecuación de la media condicional. En particular nos enfocamos ahora en la parte inferior del recuadro. Vamos a incluir aquí la estructura ARIMA. Observar que como yo ya estoy metiendo manualmente la primera diferencia, en la pestaña del modelo 2 solo voy a indicar el proceso autorregresivo de orden 1, el proceso de media móvil de orden 4 y el proceso de integración ya no lo ingreso puesto que ya he metido mi variable diferenciada una vez. Si ustedes eliminan este operador, entonces sí será importante que agreguen el orden 1 de diferenciación, aunque en mi caso no lo será. Pestaña 3. Vamos a asegurarnos de que ustedes estén asumiendo que la distribución de los residuales en la ecuación de la media condicional sea una normal gaussiana. Recordar que decíamos en las diapositivas previas que es factible trabajar una distribución TD-Student con ciertos grados de libertad dependiendo del conjunto de parámetros a estimar y el tamaño muestral. Y en los mismos términos, el tema de la distribución generalizada del error a partir de un parámetro, de forma que ustedes pueden indagar en el manual de Stata en la sección precisamente de los modelos Arch. Nos quedamos entonces con la gaussiana y en la pestaña maximización vamos a eliminar por favor esa sobreescritura innecesaria que de repente nos arroja Stata en cuanto al algoritmo de máxima verosimilitud. Entonces, si le dan ustedes un OK, observarán que lo que nosotros encontramos aquí en cuanto a los estimadores vía menú es prácticamente lo mismo que teníamos nosotros en cuanto a los estimadores a través del do file. En un instante nos enfocaremos en la interpretación de cada uno de esos coeficientes. Por ahora entonces ya cerramos esa parte y nos vamos a la realización de pruebas de hipótesis. Empecemos quizá a través de comandos. Se vuelven de nueva cuenta por favor a su archivo do. Y ahora teniendo esa última regresión vamos a realizar la primera prueba de hipótesis que veníamos platicando, la prueba 20. Sondear si efectivamente el parámetro alfa y beta de la ecuación de la varianza condicional son conjuntamente significativos o distintos de cero en la prueba de hipótesis. Ejecutan por favor la línea 20 y observar que llegan a este resultado. Stata te presenta cuál es la hipótesis nula. En conjunción, tanto el alfa como el beta que estimas en tu estructura de heterocedicidad condicional autorregresiva, los coeficientes efectivamente observados en la población son cero, es decir, no son conjuntamente significativos. Frente a la alternativa, sí son conjuntamente significativos. El estadístico es un G cuadrada. Recordar que está haciendo un likelihood ratio test y su p-value es de 0.000. Prácticamente hay evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula en favor de la alternativa. Por lo tanto, conjuntamente, tanto el proceso Arch como el proceso Garch son significativos en nuestro modelo y entonces dejaremos ambos elementos en nuestra ecuación de la varianza condicional. Realizando la prueba de hipótesis ahora para nuestro segundo set de elementos, los elementos L2 y L3 de la ecuación de la media condicional, que era precisamente un modelo ARMA,
Vámonos ahora a hacer lo mismo vía menú. Se van a Statistics, Post Estimation, Pruebas y seleccionan Test Linear Hypothesis. En la especificación van a crear una en particular. El tipo de prueba es una conjunta en donde los coeficientes son 0. Y vamos a ingresar ahora a través de nuestra opción de menú. En primer lugar encasillamos con corchetes la ecuación a la cual nos estaremos refiriendo. Ahora me voy a referir a la ecuación de Autoregressive Moving Average. Y nos será el rezago 2. Voy a poner aquí el rezago 2. Y sondeamos el rezago 3 de nuestro proceso Moving Average. Observar que estamos llevando a cabo la prueba sobre L2 y L3 de la ecuación ARMA, específicamente el proceso Moving Average. Los coeficientes son 0 conjuntamente, le damos OK y le damos OK. Y entonces ahora estamos llevando a cabo la prueba de hipótesis para esos dos estimadores, ¿no? Para esos dos parámetros a partir de la información de los estimadores. Entonces el G cuadrada es 0.99, muy pequeño el valor. Evidentemente, dado el p-value, no logro rechazar la hipótesis nula. Por esa razón, este modelo en particular quizá debiera preservar solamente el primer rezago asociado al proceso autorregresivo, el primer rezago asociado a la media móvil y el cuarto rezago asociado a la media móvil. Finalmente, este modelo entonces ya llega a una versión mucho más afinada. La versión afinada será aquella que elimine el rezago 2 y el rezago 3 que ustedes ven aquí. Para entonces tener lo que ustedes observan en esta diapositiva siguiente. Es prácticamente el mismo modelo. Nuestra variable objetivo en la mean equation es la misma, solo que ahora estamos etiquetando el moving average con su rezago 1 y su rezago 4. Estamos depurando aquellos rezagos que no son significativos. Por la parte de la ecuación de la varianza condicional estamos dejando ambos porque la prueba de hipótesis nos sugería pensar que conjuntamente ambas son significativas. Entonces esta es mi versión afinada de nuestro modelo Garch 1.1 para una ecuación cuya media condicional ahora es un ARMA que es más selectivo en el proceso Moving Average. Si ustedes observan el comando que estamos llevando a cabo es este que tenemos aquí, que ustedes también tranquilamente lo pueden comprobar en su archivo do. La línea 23, agradeceré que ustedes la ejecuten. Simplemente estamos indicando lo mismo que hacíamos en menú, solo que ahora a través de la sintaxis de nuestro do. La estimación con la cual nos quedamos, nuestra versión ya depurada, refinada, de nuestro modelo Garch 1.1. Notar que en cuanto a la estructura Garch no hemos alterado ni el orden del proceso Arch ni el orden del proceso Garch. Seguimos en 1.1 en cada numeral. Lo único que hemos afinado un poco es la estructura de la ecuación de la media condicional. Este ejercicio en particular sobre sopesar cómo redefinir la mean equation, así como redefinir la conditional variance equation, es crucial dependiendo de cuál sea tu interés. Recordad que hay dos grandes objetivos ahora que se cubren. Puedes tener pronósticos dentro y fuera de la muestra para los valores de tu variable dependiente y entonces tendrías que ser muy preciso, muy afinado, enfocarte en perfilar de mejor modo tu mean equation, dado que a partir de esa ecuación vas a generar tus pronósticos dentro y fuera de la muestra. Pero si tu objetivo es también además pronosticar, tanto dentro como fuera de la muestra, la volatilidad, entonces tendrías también que precisar si vas a meter a lo mejor una estructura más larga para la parte Arch, una estructura más larga para la parte Garch, en fin, la rutina sin duda tiene que ver con las pruebas de hipótesis que veníamos especificando hace un instante con los dos últimos comandos. Así entonces las cosas, bueno, yo ya tengo un modelo que puede pronosticar de un buen modo, al menos la parte de la media condicional. También lo podríamos hacer para la parte de la varianza condicional. Ahí entonces tenemos los resultados. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue finalmente ya es enfocarnos en pronosticar, por ahora, la varianza a partir de los componentes de nuestro modelo Arch. Línea 24, si ustedes observan, yo la voy a ejecutar. Predict Sevar Breath, este es un nombre totalmente opcional. Es la varianza condicional predicha por el modelo y será mi varianza. Notar que como yo no estoy agregando más observaciones adicionales, voy a hacer una estimación in sample exclusivamente y la voy a graficar.
Entonces ejecuto el comando. Observarán que ya tengo aquí mi variable cvar predicted. Es nuestra estimación de la varianza condicional. Alternativamente lo pudieron haber hecho a través de lo siguiente. Paso 1. Cerciórate de que tu más reciente modelo sea el modelo elegido para generar tus pronósticos bien dentro o bien fuera de la muestra. Para mí es este. Me voy a Statistics, Post Estimation, Predictions, Residuals y aquí le vas a poner el nombre que decidas. Yo le puse Conditional Variance Predicha. Ya no lo voy a ejecutar porque evidentemente ya está generado. Stata me va a mandar un mensaje de error. Pero me voy a enfocar en estimar la parte Arch la parte Garch con fines de que yo genere mis in-sample estimators para la volatilidad. La opción es valores para la varianza condicional. Si quisiera hacer el tema de estimar fuera de la muestra, paso 1, tienes que agregar tantas observaciones extras como pronósticos quieras tú fuera de la muestra, y ya que los generaste, te vas a Options y tienes que seleccionar el switch a la predicción dinámica. En esta parte en particular tienes que ingresar la primer fecha en formato de fecha, como esté, fuera de tu sampleo. Entonces, eso lo vamos a hacer en un instante. No se preocupen, por ahora me interesa exclusivamente la varianza predicha dentro de la muestra. Insisto, yo ya no le voy a dar OK porque ya lo tengo, pero si ustedes le dan OK, perfecto, ya lo pueden tener. Las líneas 26 y 27, ahí tenemos este asunto. Estas son las varianzas condicionales one step. Observar entonces que efectivamente estamos replicando esas volatilidades aglomeradas en este corte específico y tenemos nuestra estimación dentro del sampleo, como ustedes lo pueden observar. Si quieren hacer fuera del sample, observar que la línea 29 está agregando 5 datos extras a nuestro dataset. Tenemos en nuestro dataset, efectivamente, ya que lo ejecuté, tenemos esos 5 datos extras. El primer dato extra es el Quarter 1 de 1991. Esa será mi fecha a incrustar en la casilla que les decía hace un instante si quieres hacerlo a través de menú. Si quieres realizarlo a través de comando, pues simplemente le das predict. Yo le puse cvar por varianza condicional, pred por predicha, OOS es solo por pensar en out of sample. La varianza como opciones estará estimada de manera dinámica con esta fecha, time quarterly 1991, quarter 1. Voy a copiar esto porque yo lo voy a hacer justo ahora desde la opción de menú para que vean cómo se realiza. Vamos a estimarla. Vamos a estadísticas, post estimation, predictions. Vamos a generar el nombre que me interesaba. Yo en el do le puse Sevarpred OOS. Lamento ese nombre tan incómodo. Pueden ponerle cualquier otro. Yo le voy a dejar así. OOS por el tema de out of sample. Quiero valores de la varianza condicional. ¿Sale? En Options vamos a decirle que dé el switch a la dinámica, no va a ser una one step, y aquí es en donde tenemos que meter el formato de fecha time quarterly. Deben de ingresarlo con esa sintaxis específica para que les genere efectivamente su estimación de la varianza. Entonces la generamos. Observar que ya tenemos esta serie específica. Estamos replicando los mismos valores in sample. Notar que son prácticamente los mismos. Pero ya out of the sample tenemos los estimadores puntuales de las volatilidades para los 5 quarters posteriores a 1990. Los 4 quarters del 91 y el primer trimestre de 1992. ¿Qué es lo que resta? Bueno, simplemente hacer el contraste de esta gráfica que teníamos precisamente con nuestros pronósticos de la volatilidad asociada al modelo de la media condicional para generar un bonche particular de pronósticos adicionales puntuales fuera de la muestra en nuestras líneas 32 y 33. Las varianzas las tenemos entonces ya estimadas de manera adecuada. Diferencia de este gráfico en particular cierra in sample en el año de 1990. Entonces empezamos con nuestras observaciones extras. Yo ya la voy a poner aquí. Estas son precisamente las observaciones adicionales que les está generando Stata. Estas sin duda ya están siendo estimadas por este componente Arch 1.
1 a partir de esta estimación de coeficientes con esta forma funcional para la volatilidad. Entonces, ese es el asunto que nosotros tenemos aquí en nuestra estimación. Evidentemente con nuestras ecuaciones pues ya tenemos idea de cómo el proceso autorregresivo está influyendo en el componente contemporáneo de la primera diferencia del índice de precio al mayoreo, y esta es la parte autorregresiva. Tiene un vínculo equivalente a 0.7922, es una relación directa, lo que me está indicando que realizaciones específicas previas del logaritmo natural de WPI influyen positivamente en las realizaciones contemporáneas del logaritmo natural de PI. En particular, la influencia es de 0.7922. Hay, por supuesto, un proceso de media móvil que está teniendo un efecto entre positivo y negativo, acorde a los signos que nosotros observamos, y hemos utilizado esos estimadores para generar estos pronósticos de las volatilidades fuera de la muestra y dentro de la muestra. Ustedes, por supuesto, ya cuentan con el herramental suficiente ahora para tomar el proceso ARMA y generar las mismas estimaciones tanto dentro de la muestra como fuera de la muestra, pero ya no será para la volatilidad, sino será en particular, ahora sí, para la dinámica del logaritmo natural del índice de precios al mayoreo. Yo solo lo dejaré relativamente asentado porque eso ya lo revisamos y lo pueden cruzar a través del otro video que vimos con Box Jenkins, con Seasonal Box Jenkins. Hay varios demos allí en donde hacíamos esos pronósticos dentro y fuera de la muestra. Podrían hacerlo a través de Statistics, Post Estimation, Predictions, Residuals, y le puedes poner algún nombre. Yo le voy a poner Y predicha. Pueden ponerle el nombre que decidan, por supuesto. Observar que esta trata de la oportunidad de estimar los valores para la mean equation en términos de la serie diferenciada o de la misma mean equation pero en términos de la serie no diferenciada. Recomendado, siempre váyanse para los estimadores mean equation de la serie no diferenciada para que te quedes finalmente con tu variable original y ya no en primeras diferencias. Entonces, si tú le activas esta opción, en Options puedes irte al mismo tema de Switch to Dynamic Predictions y tranquilamente entonces ya tienes tus estimadores. A pesar de que el modelo Garch es parsimonioso, sin duda que hay variantes específicas tanto de Arch como de Garch que te permiten llegar a escenarios potencialmente distintos, pero sin duda que puedes tener versiones 1, 2, 3 de modelos Garch o bien de modelos Arch, y ya tranquilamente tú podrías asociar medidas de información, criterios de información que te permitan discernir entre elegir uno u otro, o bien sondear a través de ruidos blancos cómo ir navegando en esas posibles variantes y por cuál estarse decantando. ¿Cuáles son quizá las tres variantes más comunes que surgen en los modelos Arch y también en los modelos Garch? Esas tres variantes dependen de las tres consideraciones que hasta ahora son harto restrictivas, tanto en los modelos Arch como en los Garch. Restricción número 1. Condiciones de no negatividad que puedes encontrar en modelos Arch y Garch. Esas condiciones de no negatividad implican que nuestra ecuación de la varianza genera coeficientes alfa y beta estrictamente no negativos. Esto ya lo habíamos comentado en la presentación pasada y evidentemente eso puede ser violado en el modelo estimado. Nosotros, por ejemplo, en este modelo asistimos a un escenario en donde no violamos esa consideración de los estimadores Arch y Garch, pero si en algún momento de la vida tienes coeficientes negativos aquí, sin duda que puedes llegar a escenarios en donde tu varianza, una expresión cuadrática, es negativa, lo cual por supuesto es un sinsentido, ¿no? Y eso evidentemente puede ser violado por el modelo estimado. La única manera para evitar esto es dar lugar a una variante de modelos alternativos que te permitan trascender esa tremenda restricción de no negatividad. Es decir, tienes que migrar a modelos en donde quizá esta ecuación en particular, la ecuación de la varianza condicional, pudiera tener coeficientes negativos, pero su diseño te asegura que lo que tú vas a obtener finalmente es una estimación no negativa a través de diferentes especificaciones. Segunda gran restricción que también deriva en variaciones de los modelos.
Los modelos Garch no pueden contabilizar efectos de nivel en las variables o bien asimetrías en cuanto a volatilidades. Vamos a explicar este tema de las asimetrías un poquito más abajo. Simplemente diremos que es un punto débil de los modelos Garch y los modelos Arch que hemos visto justo hasta ahora, particularmente las asimetrías. Entonces, esa es una segunda restricción que motiva a variantes en los modelos Arch o Garch. Y el tercer gran reto que motiva a tener variantes de modelos Arch o bien Garch es que los modelos no permiten feedbacks directos o retroalimentaciones directas entre la función de la varianza condicional y la función de la media condicional. Si ustedes observan lo que hemos venido especificando, sí, son dos ecuaciones, pero que en su diseño no se están afectando una a la otra en sentido estricto. Por ello, este tipo de restricciones sin duda que pueden ser trascendidas a través de otra serie de modelos o variantes de modelos Arch o bien Garch para resolver ese tipo de restricciones. En cuanto a la restricción 1, por ejemplo, ¿cuál es la variante que surge para trascender esas condiciones de no negatividad que pueden ser violadas? Bueno, surgen modelos como los Garch exponenciales o comúnmente llamados eGarch. Yo estoy poniendo una estructura eGarch 1.1, pero en general puedes plantear una estructura eGarch PQ con los rezagos que puedan irse definiendo y que puedas ir decantando o depurando a través de las pruebas de validación del modelo. ¿Cuándo utilizar este tipo de modelos exponenciales Garches o eGarches? Emergen cuando la suma da la unidad tanto de alfa 1 como de beta 1. Es decir, si tu alfa y tu beta del modelo eGarch 1.1 te dan 1 o una cifra tremendamente cercana a 1, sin duda que tendrías que apostarle quizá a un eGarch en lugar de un Garch simple. El Garch exponencial además te permite incorporar la simetría en los patrones de volatilidad que suelen verse sin duda en variables de índole financiera, quizá también para ustedes de índole actuarial. Y ahora sí vamos a enfocarnos en ese tema de las asimetrías. ¿Qué queremos decir cuando nos estamos refiriendo a las asimetrías? Bueno, cuando nos referimos a las simetrías o bien a las asimetrías, estamos pensando en lo siguiente. Si ustedes observan, hasta ahora hemos trabajado una función de varianza condicional con estas características. Esta estructura ya es harto familiar. ¿En qué sentido esta estructura decimos que tiene un comportamiento simétrico para la volatilidad? Bueno, lo que estamos implicando con la simetría es que si el residual tiene choques negativos, al incorporarlo como un término cuadrático, es irrelevante si tiene un choque negativo o tiene un choque positivo. Ya sea choque positivo o choque negativo, va a tener el impacto alfa en la varianza condicional que tenemos aquí. Entonces, en realidad, este modelo Garch que hemos venido trabajando no hace una distinción sobre si predominan muchos choques negativos en tus residuales o si predominan muchos choques positivos. La varianza, como lo pueden ver allí, es una función de las magnitudes de los residuales rezagados y no de sus signos. No nos importa si vi un residual negativo hace un periodo o hace 2 periodos o he visto hace 20 periodos y desde hace 20 periodos residuales negativos. Es irrelevante para el modelo. Eso va a tener un impacto positivo a través de alfa i en sigma cuadrada. Entonces, el tema de cuadrar o expresar cuadráticamente los residuales implica que este modelo no distingue entre un posible efecto negativo versus un posible efecto positivo en la varianza condicional heterocedástica. Y en ese sentido es un modelo simétrico. Te dice que ya sea por signo negativo, por signo negativo, positivo, siempre va a impactar de manera positiva la función varianza condicional. La pregunta razonable es, ¿qué hay si en la volatilidad impacta mucho más la influencia negativa que la positiva? Estamos ignorando ese escenario. Y entonces surgen los modelos eGarch que nosotros veníamos diciendo hace un instante. Hay otra variante en particular que son los iGarch, los procesos integrados Garch, para cuando alfa más beta exceden la unidad. El patrón de convergencia no ocurre y habrá una consecuencia en tus pronósticos. Si tuvieras alfas más betas que exceden la unidad,
entonces estos pronósticos simplemente se te estarían disparando conforme te estuvieras alejando de los datos out of the sample. Y en ese escenario, el modelo que suele sugerirse son los modelos iGarch. En este caso no es necesario un iGarch porque si observan tenemos un punto 69 en el coeficiente Garch, punto 69, y tenemos un punto 204 y eso está sumando poco menos que punto 90, está por ahí del punto 80 y algo, ¿no? Punto 89. Entonces, no es un dato preocupante. Por esa razón, valdría la pena pensar en que nos quedamos con una posible variante con el Garch aquí. Sin embargo, estás en condiciones de decir, bueno, tal vez el tema de la estabilidad en alfa y beta no es un lío, pero ¿qué tal si este modelo le quisiera dar ese atributo sobre distinguir entre cómo impactan los choques negativos y los choques positivos y cuál es el efecto que está predominando más en la volatilidad? Si el efecto de los choques negativos en la volatilidad o el efecto de los shocks positivos en la volatilidad. Ese es un modelo que estaremos realizando el día de hoy a modo de cierre. Segundo comentario. Recordar que es importante pensar cómo o los efectos de nivel están afectando la distribución probabilística de tu término de error. Si estás asistiendo a ciertas distorsiones en tu distribución normal gaussiana debido a los efectos de nivel en tu variable, entonces es factible que asumas en lugar de una distribución normal gaussiana una distribución t-de-student que le da un mayor peso, una mayor ponderación a las colas y le da una menor ponderación a la parte apuntalada de la distribución del término de error. Esa puede ser una solución para darle salida a los sesgos en la distribución o las distorsiones de la distribución normal gaussiana imputables a los niveles de tus variables involucradas en el modelo. Para el último caso, ¿qué hacer si tú tratas finalmente de otorgar la oportunidad de que ambas ecuaciones que tú estás modelando, las que tienes aquí, interactúen? En ese escenario, entonces es importante dar la variante a los modelos Arch o bien a los modelos Garch en la media. Esta estructura en particular es bastante también accesible. ¿Por qué? Porque los modelos Garch o bien Arch y Mill están muy relacionados a cómo, sin duda, tus ecuaciones de la media, en términos generales, pueden verse afectadas por las volatilidades. Y eso sin duda es bien interesante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú estás teniendo como variable dependiente el rendimiento de un activo, sin duda que parte de la teoría del modelo KPM, por ejemplo, que ese es un clásico que seguramente vieron en análisis financiero o análisis actuarial, pudiera asumir que el rendimiento del activo sin duda que depende de muchos factores, pero entre ellos depende de su propia volatilidad y cómo la volatilidad que se está observando rezagada un periodo, rezagada dos periodos, la volatilidad contemporánea está impactando el valor actual del activo que estás analizando. Ese tipo de fenómenos los estás modelando a través de los modelos Arch o Garch en la media. Veamos el caso 1, Garch exponencial, propuesto inicialmente por Nelson en el 91 y expresa la varianza condicional de manera distinta a lo que nosotros teníamos. Esta es la ecuación que estará midiendo ahora la varianza condicional en tu estructura Garch o bien en tu estructura Arch. Aquí le estamos planteando para la estructura Garch 1,1. Es una estructura, si ustedes observan, totalmente distinta a la que teníamos hace un instante. Hace un instante asumíamos que esta era mi ecuación. Si lo pueden ver allí, aquí está. Esta es la ecuación que asumíamos para la varianza condicional, simétrica, ya dijimos por qué, pero bajo el modelo de Nelson tenemos entonces esta descomposición de la varianza condicional. Si ustedes observan, están básicamente los mismos ingredientes que nosotros teníamos en la ecuación Garch 1,1 de hace un instante. Está el rezago de la volatilidad pronosticada, T-1, lo tenemos aquí también, lo tenemos aquí también. Y por supuesto está también el término de error, rezagado, por supuesto. Observar que la diferencia y lo que rompe con la simetría tiene que ver con el hecho de que el residual rezagado en un periodo ya no aparezca al cuadrado. Aquí claramente puedes tener residuales negativos que van a generar quizá un coeficiente gamma negativo y entonces observarás que en tu estimación
de la volatilidad de la varianza bajo esta escala logarítmica, tendrá una preponderancia el efecto negativo. Pero de igual manera, si resulta que en la historia de los residuales predomina más el componente de los choques positivos, es decir, asistes a un gran cúmulo de residuales eh, rezagados positivos, entonces predomina más ese signo y por lo tanto el signo que tú esperarías a observar aquí en gamma sería positivo. Luego das la oportunidad a que exista un juego sobre cuál efecto predomina más. En términos de romper la simetría, le darás un peso particular al positivo. Si es que esto predomina más en la realización de toda tu serie, entonces aquí habrá un signo positivo. O bien le darás una mayor preponderancia a los signos negativos si es que predominan los choques negativos y esto será de signo opuesto al que ves en la diapositiva. Esto precisamente es lo que nos está diciendo que permite cuantificar el efecto asimétrico. Pudiera ser positivo si predomina más ese tipo de choques o pudiera ser negativo y ya estás dándole un claro sesgo a este modelo hacia cierto tipo de efectos. Pero por supuesto, también das el juego a ese componente simétrico que lo tienes aquí. Si observas aquí tienes el residual rezagado un periodo que si lo realizas para toda tu time series, pues entonces aquí estarás no distinguiendo, sino darás neutralidad al signo de los efectos y solo priorizarás el impacto de la magnitud de los residuales observados en el pasado en la determinación de alfa. Este es el componente que estamos identificando aquí como el componente simétrico. Como verás entonces el modelo de Nelson quizá tiene un plus sobre el modelo que vimos hace un instante, que es el de Engle, que vimos desde el principio. El modelo de Nelson quizá a ti te da la oportunidad incluso de ofrecer a tu usuario de información cómo es que la volatilidad y la mayor preponderancia de cierto tipo de choques, ya sean negativos o positivos, la influencian, ¿no? ¿Cómo está influenciada la volatilidad a la luz de los signos de cada uno de los coeficientes asociados al residual? Entonces, este es el plus del modelo. Y efectivamente, bueno, hay otras notas que se están identificando en cuanto al modelo de Nelson. Yo agradecer que ustedes la revisen. Por aquí cumplimos sin duda con realizar esa estimación. Esta estimación ustedes la encuentran en una de las líneas del DU, que ahora veremos en un instante. Estamos identificando, observar la misma estructura del arch. Tenemos el autorregresivo de orden 1, de media móvil 1 y 4 en la parte de la media condicional. En lugar de poner arch 1, garch 1, observar que estamos dando chance a que trabaje con la función exponencial y arch y garch y no nos está presentando el algoritmo iterativo de máxima verosimilitud. Variantes que tenemos ahora. Esas variantes las tenemos aquí. Ahora se estima un coeficiente asociado a eArch. Este valor eArch en su primer rezago. Observar que es precisamente la estimación del coeficiente gamma. Hay juego para que pueda ser positivo o negativo dependiendo del efecto que más predomine. Por ello la interpretación, dado que es signo positivo, me diría que predomina más el conjunto de choques positivos en la conformación de la varianza heterocedástica. Y de hecho ese coeficiente 0.4064 es mucho mayor incluso que el coeficiente de E-arch, el alfa, este E-arch-A es por alfa, que es este alfa que tenemos aquí, y es 0.246. Observación a la luz de esta distinción con el modelo de Nelson. Observar que ver un coeficiente positivo aquí implica que innovaciones positivas, choques aleatorios positivos captados a través de los residuales pasados, son más desestabilizadores en la dinámica de la varianza que los choques o las innovaciones negativas. La conclusión hubiera sido puesta si es que el signo observado aquí hubiese sido negativo, si aquí hubiera tenido un menos, entonces asistes a lo opuesto, caídas o choques negativos en el término de error, sin duda que pesarían más y desestabilizarían más la dinámica de la varianza heterocedástica que el caso de las innovaciones positivas. Y esto, por supuesto, es tremendamente interesante porque si tu modelo tiene como variable dependiente, por ejemplo, pensemos en lo que decíamos hace un rato, si tu modelo tuviera como variable dependiente el precio de un activo financiero y tú modelas esto, entonces tú podrías explicar que todo componente de choque aleatorio
que hiciera que tu precio se incrementara, todo aquello que no puedes captar por el modelo, pero que es una innovación o un choque aleatorio y está elevando tu precio, eso va a pesar más en la conformación de la volatilidad. Los agentes, léase en términos prácticos, los agentes son más sensibles y por ello desencadenan una mayor volatilidad en el mercado siempre que observen tendencias alcistas en tu activo. ¿Por qué? Porque estamos viendo un signo positivo, punto 406. Pero los agentes revelarían una mayor sensibilidad a caídas en los precios y ello entonces originaría más volatilidades disparadas por choques negativos. Aquí está sesgando claramente hacia dónde se decanta más el incentivo a conductas volátiles en tu dinámica de los residuales del modelo de la media condicional. No perder de vista eso. Lo cual, por supuesto, ya es tremendamente interesante porque ahora comienzas a enriquecer más tu modelo, le das un mayor poder interpretativo y eso sin duda que puede ser tremendamente útil en la toma de decisiones y también en la toma de análisis en cuanto a pronósticos dentro de la muestra y fuera de la muestra. Podemos hacer aquí análisis in sample y out of sample, por supuesto, solo que ya le has imputado a tu modelo Arch una dinámica de varianza heterocedástica condicional autorregresiva que distingue claramente en qué predomina más, el efecto asimétrico positivo, que este es el caso, por supuesto, pero podría predominar el efecto asimétrico negativo, o bien podría predominar el efecto neutral, ¿no? Entonces, ¿qué implica el efecto neutral si predominara, que aquí no ocurre? El efecto neutral implicaría que tus agentes económicos reaccionan igual de caóticos y reaccionan igual generando volatilidad en el precio de tu activo si vieran alzas o bajas en el precio de tu activo específico si tuviéramos ese dato en particular. Aquí es en cuanto al índice de precios al mayoreo. Contextualizando eso en nuestro modelo, ¿qué tendríamos que decir? Bueno, en nuestro modelo, como estamos sondeando cómo se comporta la dinámica inflacionaria de precios al mayoreo, observaríamos que la volatilidad es más sensible a precios alcistas, en ese índice de precios al mayoreo, es más sensible a precios alcistas, predomina más el efecto positivo y ese efecto positivo, de hecho, casi duplica al efecto neutral, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podríamos comentar sobre ello. Segundo estimador, el E-Arch-A, eso cuantifica el efecto simétrico. El efecto simétrico es 0.247, si quieren redondearlo a 3 posiciones decimales. Observar que el efecto simétrico está reconociendo que el índice de precios al mayoreo es volátil también, tanto a tendencias alcistas como a tendencias hacia la baja en los precios, pero esa volatilidad es mucho menos pronunciada que aquella que es imputable a tendencias alcistas en los precios. Predomina más el efecto asimétrico positivo. Insisto, podría en algún otro modelo predominar más el efecto simétrico, en otro modelo podría predominar más el efecto asimétrico negativo, dependiendo de cómo esté comportándose la dinámica de tus residuales rezagados un periodo. El IGARCH L1, que es el último tema que está estimando nuestro modelo, observar que es el coeficiente beta asociado a la estructura autorregresiva de tu modelo heterocedástico condicional. Este beta es equivalente a 0.84. Entonces, esa parte sin duda también está siendo controlada en el modelo, está siendo estimada. Pero de estos tres coeficientes, los que nos interesan aquí en este modelo de Nelson es sin duda discernir entre el componente destacado en rojo del componente destacado en azul, en negro, perdón, para interpretar cuál predomina más y cuál es su implicación en términos de la lógica del modelo. Ese es un ejemplo de variante 1, el exponencial Garch o eGarch 1.1. Variante 2, una que tenía que ver con el tema de la distribución de los datos, el Garch 1.1. Asumiendo una distribución T o generalizada del error, la podemos condicionar en esta pestaña, notar que es la pestaña 3 de nuestro modelo Arch. Lo dijimos desde hace un instante, honestamente no diremos mucho, simplemente, bueno, pueden condicionar con un student o con una distribución generalizada del error. Típicamente trabajas o gaussianas o students, o t-student, perdón. La generalizada puedes utilizarla, obviamente, sin duda es una variante, pero en la literatura y en común, en modelación econométrica que utiliza Garch,
puedes utilizar sin duda la Gaussian o la T-de-Student. Está además decirlo también, puedes combinar distribuciones paramétricas para el error que tú estés asumiendo en el contexto de eGarch, por supuesto también lo puedes hacer. Y aquí estamos destacando efectivamente cuál es la diferencia en lo que estás considerando, cómo quizá los efectos de medida o la escala de los datos pudieran darle más preponderancia a las colas de la distribución en la student en relación a la normal. La normal evidentemente tiene una distribución mucho más suavizada en las colas, es más gruesa en la distribución de student, y ello es lo único que estás modificando en esta opción. Les dejo esa ventana allí disponible. Y la última, cómo trabajar los modelos ArchM o GarchM, que son Garch o Arch en la media. Estos en particular te permiten interactuar ambas ecuaciones, te permiten tener esos feedbacks que veníamos diciendo desde hace un instante. Observar entonces que cuando estamos nosotros trabajando este tipo de modelos, estamos ingresando este componente que destacamos en el puntero rojo. Además de tu media condicional, que es esta que tenemos aquí, además de esa media condicional, tú puedes incrustar los pronósticos que obtengas de tu ecuación número 2. Es decir, en la etapa 1 estimas estos coeficientes. Una vez que estimas los coeficientes, el modelo genera estos pronósticos dentro y fuera de la muestra, y para cada valor dentro de la muestra lo reemplaza con fines de generar la estimación de la media condicional, de la ecuación de la media condicional. ¿Qué es lo que está captando ese parámetro phi? Captura efectivamente la sensibilidad de tu variable dependiente existente y trabajando en la ecuación de la media condicional ante la variabilidad de la volatilidad, ante esas volatilidades a través del tiempo. En palabras más sencillas, simplemente está vinculando la conducta de J, por ejemplo, el retorno de un activo, el rendimiento de un activo, a un riesgo o a un bono de riesgo que es variante en el tiempo. Este modelo, sin duda, fue utilizado y ha sido utilizado también, sobre todo en escenarios en donde tú quieres modelar rendimientos de instrumentos que a su vez dependen de sus propias volatilidades, y ahí hay una estructura heteroscedástica condicional autorregresiva con fines de que le des una dinámica mucho más rica a cómo se comportan tus pronósticos dentro y fuera de la muestra para tu variable y, que puede ser el rendimiento de un activo. Hasta ahí entonces tenemos nuestra variante número 3. Hay por supuesto otras variantes que estamos omitiendo, sin embargo sí será importante que ustedes pudieran estar revisando el resto de párrafos disponibles en nuestra lectura del libro de Brooks. Están llamados también a trabajar el manual de Stata, que está disponible en el software. Simplemente tipen help de ayuda, espacio, T de time, S de series, help, espacio TS, y una vez que se les despliegue el PDF con el manual de series de tiempo, busquen con Control Find en Adobe las siglas ARCH. Ahí sin duda pueden explorar una mayor posibilidad de escenarios de modelación, aunque en defensa de la presentación hemos visto quizá las más recurridas en finanzas, actuaría y economía, por supuesto. Ya solo por último vamos a ver esos dos modelos que hemos visto en las diapositivas en Stata con el archivo do. En nuestro archivo do ya solo estamos asistiendo a las líneas 45, que como verán están señaladas como el ejemplo 3. Seguimos trabajando nuestro Garch 1.1, pensando en nuestro arma que ya conocemos, es el 0.1.4. Vamos a hacer, o pudieran hacer ustedes, predicciones fuera de la muestra. Y vamos a trabajar el eGarch model, el caso de eGarch y la distribución T, y el caso del Garch in min. En todos los casos es el eGarch. Bueno, dejémoslo el primero con eGarch y los segundos con Garch. En el primer caso, el modelo eGarch ya simplemente lo estamos replicando de lo que teníamos en nuestra diapositiva, lo estamos replicando en Stata. Ya interpretamos el tema del signo, la magnitud, predomina más el efecto asimétrico, y por supuesto esto está revelando que tu volatilidad es mucho más sensible a fluctuaciones alcistas, aleatorias, no explicadas por la parte sistemática. Es más sensible a esas tendencias alcistas que a las tendencias a la baja en los precios al mayoreo.
predomina incluso más que el efecto neutro, ambos coeficientes son significativos en tu modelo y esta parte simplemente está controlando el proceso autorregresivo de tu estructura heterocedástica condicional. Es un componente significativo, equivalente a 0.841, es la retroalimentación que se va dando la volatilidad en la ecuación de la varianza condicional heterocedástica. Ese efecto es efectivamente significativo. Vamos a vincular en la línea 48 los temas 3.2 y 3.3, es decir, vamos a ingresar aquí dos fenómenos al mismo tiempo. Voy a trabajar un modelo Garch, como lo pueden ver, Garch 1.1 y Arch 1.1. Y vamos a ingresar el proceso autorregresivo de orden 1 y de media móvil de orden 1 y 4 para nuestro Arch, pero le estamos agregando esta sintaxis que es un arch in min, es decir, vamos a permitir que se dé esa interacción entre la función varianza condicional heterocedástica influyendo a la ecuación de la media condicional. Estamos agregando como segundo atributo el hecho de que rompemos con la distribución normal gaussiana y estamos trabajando la distribución T. Si ustedes ejecutan este comando, entonces llegarán a este conjunto de coeficientes que tienen ustedes aquí. Emerge, como verán, una tercera ecuación en su display. La primera ecuación que vemos aquí en la parte inferior ya es conocida, es la ecuación de la media condicional con sus de la varianza condicional con sus coeficientes estimados. La ecuación del medio es la ecuación que ustedes pueden ver para la ecuación min, la media condicional, y por separado está estimando cuál es la influencia de sigma cuadrada estimada en el modelo de la media condicional. Estamos viendo, de hecho, la influencia en su primer rezago y en su término contemporáneo. Entonces, así es como nosotros tendríamos esos impactos. El impacto contemporáneo de la varianza condicional sí es significativo. Este impacto es significativo en la ecuación de la media condicional, que es esta. Su primer rezago no lo es así. Entonces podríamos depurar ese primer rezago. Hasta ahí entonces nosotros tenemos parte de lo que sí ya serían variantes muy concretas en cuanto a nuestra estimación de modelos Arch y Min. Si quieren quitar ese rezago, ese lag específico que está aquí, notar que lo pueden condicionar a través de Arch MLAX. Aquí estás condicionando cómo va a estar retroalimentando el pronóstico de la varianza condicional en la ecuación de la media condicional. Yo le he puesto ahí un rezago, tranquilamente podrías poner 2, podrías quitar esto y entonces eliminarías los rezagos y dejarías solo el componente contemporáneo. Esta entonces es nuestra última presentación. Ya solo cerciórense de que están recibiendo vía mail antes de que yo suba notas sus notas finales de curso. Recordar que aún están a tiempo de enviar los trabajos que se vayan quedando a lo largo de los videos pasados. Pueden mandarlo a través de Google Classroom o bien mandármelos directamente a través de un correo. Yo ya cuento con los correos prácticamente de todos ustedes. Les estaré enviando a más tardar el día lunes de la siguiente semana su nota específica. Y ya una vez que ustedes estén conscientes y satisfechos con su nota, con la aclaración de la nota, ya la estaré subiendo a la plataforma de la universidad. Sin más por el momento me despido y hasta aquí cerramos entonces nuestro curso.